Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Miguel Pérez y al Instituto IMPEC por esta gentil invitación. Sé que estamos pasando por momentos difíciles en temas de salud, de pandemia, de hambruna. Sin embargo, dentro de lo malo, siempre es importante extraer lo bueno. Y lo bueno es que se aperturan espacios como estos, espacios académicos, que a través de la plataforma Zoom nos permite estar interconectados, hablando sobre temas de relevancia en materia de derecho. Específicamente, en este caso, de materia de derecho procesal penal. Pues bien, la conferencia de hoy está enfocado en el recurso de casación penal, específicamente en las cuestiones prácticas, en las cuestiones operativas. Sin embargo, hay que dejar establecido que la práctica tiene necesariamente que ir de la mano con la teoría. En esa medida, a partir de la teoría, nosotros creemos que debemos aterrizar a la práctica. En ese sentido, vamos a tratar de manera muy somera los aspectos generales de la casación, vamos a tratar el objeto impugnable y por último vamos a concluir con las causales o motivos de casación. Específicamente se quiere tratar tres causales o motivos de casación. La casación constitucional, específicamente la presunción de inocencia, la falta de motivación o ilogicidad en la motivación, y por último, el apartamiento de la doctrina jurisprudencial. Estos aspectos se tomarán desde el punto de vista obviamente práctico, porque en estos aspectos se detectan muchos problemas al momento de interponer recursos de casación. Pues bien, empezaremos señalando que el recurso de casación es novedoso en el Perú, a pesar de ser una institución de origen francés que data de 1789. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra casación es relativamente joven en comparación de la institución de casación propiamente dicha, que desde su nacimiento hasta la actualidad han pasado muchos años. En conclusión, la casación, por lo joven que es, nos conlleva a errores. La casación, por lo joven que es, nos permite recién entender qué se entiende por casación. El artículo 141 de nuestra Constitución reconoce el recurso de casación y encarga a la Corte Suprema el conocimiento exclusivo y excluyente. El recurso de casación es concebido como una garantía institucional destinada a asegurar la sujeción de los jueces al principio de legalidad. Y se dice esto porque el Tribunal Supremo realiza un control constitucional y legal de determinadas resoluciones dictadas en segunda instancia en apelación por el Tribunal Superior. Y digo determinadas resoluciones dictadas en segunda instancia en apelación por el Tribunal Superior, porque no todas las resoluciones son recurribles en casación. Y para saber cuáles son las resoluciones recurribles en casación, debemos remitirnos al artículo 427 y sus numerales del Código Procesal Penal. Su función u objeto es la interpretación jurídica de la norma, para que los demás órganos jurisdiccionales apliquen de manera uniforme la ley de acuerdo con esa función nomofiláctica. Sus fines constitucionalmente protegidos están vinculados a la afirmación de dos principios fundamentales, el principio de seguridad jurídica y el principio de igualdad, como valor superior dentro del ordenamiento jurídico o como derecho fundamental de la persona. Aquí hay que precisar que el recurso de casación solamente tiene que ser conocido por un solo órgano jurisdiccional, único y último. Es por esto que el profesor San Martín decía que el recurso de casación tiene que ser conocido por un solo órgano a nivel nacional y por el menor número de salas posibles. ¿Por qué decía esto? Porque decía que sería un verdadero crimen que una sala diga A, otra sala diga B, otra sala diga C, otra sala diga D. No se cumplirían, afirmaba el profesor San Martín, con los fines de casación. No existiría seguridad jurídica. Esto es, mientras menores salas conozcan la casación, menor el ámbito de contradicción. Entonces, el ámbito de aplicación de la Corte Suprema siempre se circunscribe a las cuestiones de derecho.
que siempre tienen un interés general en cuanto se refiere a la aplicación de la ley. Es por eso que una sentencia de casación sirve para un indeterminado número de casos similares. Entonces, podemos concluir, podemos afirmar que el recurso o el fin de la casación es sembrar la seguridad jurídica, para que así marquen grandes lineamientos de interpretación dentro de la norma que compone el ordenamiento jurídico. Pues bien, dicho esto, rápidamente vamos a pasar a el concepto de casación para después aterrizar en los aspectos operativos. El recurso de casación es un recurso extraordinario y es un recurso, como decía de la Rúa, con particularidades especiales, pero idénticamente similar a los demás recursos establecidos en la ley procesal. La particularidad especial radica en que el recurso de casación controla las cuestiones de derecho, no las cuestiones de hecho. 4 notas esenciales se puede extraer del recurso de casación. Tiene un carácter extraordinario, devolutivo, no suspensivo y extensivo en lo favorable. El carácter extraordinario del recurso radica en que no todo puede ser recurrido en casación. Solamente determinadas resoluciones pueden ser recurridas en casación. Y para eso tenemos que remitirnos al artículo 427 del Código Procesal Penal para saber qué se puede recurrir en casación. Y también se tiene que recurrir a los motivos establecidos en el artículo 429 del Código Procesal Penal. Y allí el carácter extraordinario. El carácter devolutivo tiene que ver con que solamente el recurso de casación es conocido por la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque quien resuelve una resolución de vista, obviamente es el superior jerárquico. En este caso, el Tribunal Supremo. El carácter no suspensivo radica en que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de la resolución, y el carácter extensivo en lo favorable radica también en que la interposición del recurso de casación se extiende a los demás no recurrentes siempre y cuando se encuentren en idéntica situación jurídica. Ahora bien, vamos a ingresar, dicho esto, ya con los aspectos generales de la casación, vamos a ingresar a la parte operativa, ¿no? Y vamos a partir de lo que los colombianos denominan principio de debida técnica, que no es otra cosa más que plantear en tu escrito, plantear un escrito de casación con todas las formalidades establecidas. Y aquí no se trata de formalidad, sino que nuestra misma legislación, nuestro mismo código da un trato diferenciado a la casación. Es decir, no es lo mismo plantear una casación ordinaria que plantear una casación excepcional. No se trata de formalidades, sino que no es lo mismo. No es lo mismo plantear una casación ordinaria que plantear una casación excepcional. No es lo mismo resolver una casación ordinaria, en este caso la Corte Suprema, que resolver una casación excepcional. Son tratamientos distintos. Esto es, la casación extraordinaria. Esto es, la casación es extraordinaria, pero esta casación extraordinaria se divide en casación ordinaria y casación excepcional. Toda la casación es extraordinaria, pero no todas las casaciones son excepcionales. Esto nos lleva a hablar sobre el objeto impugnable. ¿Qué es el objeto impugnable? Pues solo tenemos que hacernos una pregunta para saber qué es el objeto impugnable. Basta con responder a la siguiente pregunta. ¿Qué se impugna en casación? Pues para saber qué se impugna en casación debemos remitirnos al artículo 427 del Código Procesal Penal. Solo se impugna en casación autos y sentencias de vista expedidas en apelación por el Tribunal Superior. Autos y sentencias de vista, es decir, resoluciones de vistas. ¿Qué autos y qué resoluciones? Pues está contemplado en el artículo 427 del Código Procesal Penal. Es decir, tiene un aspecto aquí cualitativo, pero a la vez también tiene un aspecto cuantitativo. ¿Y cuál es este aspecto cuantitativo? El aspecto cuantitativo radica en
la pena del delito más grave. Esto es, el delito más grave tiene que tener en su extremo mínimo una pena superior a 6 años de pena privativa de libertad. No 6, superior a 6 años de pena privativa de la libertad. Esto para autos. Para sentencias también aplica lo mismo. Tiene que tener, el delito más grave tiene que tener en su extremo mínimo una pena superior a 6 años de pena privativa de la libertad. Pero aquí tiene una particularidad especial, porque lo que manda en caso de sentencias no es la sentencia, sino la acusación. No es la sentencia, sino la acusación. Es decir, el delito acusado por el fiscal. Por ejemplo, si el fiscal acusa por un delito de asesinato, cuya pena es superior en su extremo mínimo a 6 años de pena privativa de libertad, y el juez me condena por el delito de homicidio simple, cuya pena no supera los 6 años de pena privativa de libertad, pues lo que manda en este caso es lo expuesto por el fiscal, la pena del delito acusado. ¿Correcto? No la sentencia, la pena del delito acusado. Hay bastantes errores al respecto. Ahora bien, también se tiene que tomar en cuenta que si existen varios delitos, un concurso de delitos, también se tiene que tomar el delito más grave. Esto es, si tenemos 2 delitos que tienen en su extremo mínimo una pena inferior a 6 y uno que tiene una pena superior a 6 años, pues se tiene que tomar el delito más grave. En este caso se plantearía la casación ordinaria. En otras palabras, para recurrir en casación, tenemos que tener en cuenta un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. Así es. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la reparación civil? La reparación civil también tiene un aspecto cuantitativo. ¿Y cuál es este aspecto cuantitativo? El aspecto cuantitativo radica en que la reparación civil tiene que ser superior a 50 unidades de referencia procesal o, en su defecto, un bien incalculable económicamente. No tiene que ser 50, tiene que ser superior a 50 unidades de referencia procesal. Pero aquí, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? ¿La summa gravaminis o la summa cassationis? La summa gravaminis no es otra cosa más que mi petitum, es decir, mi pedido, lo que yo considero que me deben dar por concepto de reparación civil. Es decir, yo en mi escrito de reparación civil, por ejemplo, planteo 1.000.000 de soles. Esta es la summa gravaminis, lo que yo quiero que me indemnice. Y la summa cassationis tiene que ver con lo resuelto por el fiscal. Es decir, el fiscal aquí me va a decir, no te corresponde 1.000.000, sino 500.000 soles. Lo que manda, en este caso, es lo expuesto por el juez, lo que está contemplado en la sentencia. ¿Correcto? Puede ser la sentencia de primera instancia o la sentencia de vista, pero lo que manda no es lo que yo pido, que es la summa gravaminis. Ahí hay muchos errores hay mucha confusión desde el punto de vista teórico. No es la summa gravaminis lo que manda, sino es la summa cassationis. ¿Correcto? Entonces, una vez definido que nuestra casación supera el aspecto cualitativo y cuantitativo, entonces nos corresponde una casación ordinaria. Y de esa manera tenemos que plantear la casación. Pero ¿cómo se plantearía la casación? Pues en primer lugar, el código lo estipula de manera clara qué es lo que se tiene que hacer para plantear un recurso de casación ordinaria. Pues te dice, tienes que plantear separadamente las causales de casación o los motivos de casación. ¿Y cuáles son los motivos de casación? Pues están contemplados en el artículo 429 del Código Procesal Penal. Luego de eso, se tiene que decir qué es lo que se ha inobservado, qué normas se han inaplicado. Se tiene que expresar con claridad qué normas se han aplicado. Luego de eso, se tiene que decir qué es lo que se pretende con el recurso de casación. Y de esa manera se plantea el recurso de casación. Pues bien, pero ¿qué es lo que sucede si es que no se supera este aspecto cuantitativo y cualitativo? ¿Qué nos queda? Pues nos queda
interponer recurso de casación excepcional, que está contemplado en el artículo 427.4 del Código Procesal Penal. Es decir, lo que no calza en la casación ordinaria, calzaría en la casación excepcional. Es una especie de cajón desastre, en donde todo lo que no está acá puede caber acá. Y de esta manera, invocando la casación excepcional, amplías el conocimiento de la causa y el Tribunal Supremo puede conocer tu expediente, tu causa. Pero ¿cómo se haría? Entonces, la pregunta es, ¿todo calzaría en la casación excepcional? Pues no, también tiene límites. ¿Y cuál es este límite? Pues siempre tiene que tratarse de autos y sentencias de vista, siempre. En segundo lugar, tiene que plantearse qué es lo que quiero. Se tiene que plantear también el precepto vulnerado. Aquí hay un tema bastante importante porque muchas personas, muchos recurrentes, muchos abogados, litigantes piensan que porque es una casación excepcional no se plantea el precepto, no se plantea la causal, no se plantea el motivo, el cual es equivocado. Y hay muchas casaciones que han sido desestimadas por eso. ¿Y por qué se plantea? Porque cuando ustedes ven un auto de calificación, se van a dar cuenta que en la parte decisoria se dice bien concedido por la causal tal o por el motivo tal, o bien concedido por infracción del precepto constitucional, o bien concedido por el precepto procesal. Es decir, siempre tiene que haber un motivo, porque sobre la base de ese motivo se va a pronunciar el Tribunal Supremo, independientemente si sea una casación ordinaria o excepcional. ¿Correcto? Entonces, luego de haber dicho cuál es el precepto constitucional, cuál es la causal o motivo de casación, se tiene que ir a qué es lo que quiero que se desarrolle. Por ejemplo, decir si es que los reiterados viajes al extranjero constituyen peligro de fuga. Un punto. Entonces sería para ser coherentes, se trataría de una casación procesal. Y luego de haber planteado qué es lo que quiero que se desarrolle, tengo que decir de qué manera quiero que se desarrolle este recurso de casación. En todo caso, diría que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que los reiterados viajes al extranjero no constituyen peligro de fuga. ¿No? De esa manera se plantea el recurso de casación excepcional. 2 puntos al respecto. Aquí hay que tener en cuenta que no cabe la casación per saltum, es decir, la casación por salto. ¿Por qué? Porque uno, ya estás dejando consentir tu resolución, y 2, porque no puedes ir repartiendo agravios, no puedes decir acá no recurro y yo recurro ante la Corte Suprema. Pero aquí hay un punto bastante recurrente. Nos llegó hace un buen tiempo unos expedientes por un recurso de queja excepcional. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior había declarado improcedente el recurso de casación. Es decir, aquí hay 2 filtros. En primer lugar, se pasa un filtro que es la calificación que hace el Tribunal Superior, y el segundo filtro lo hace el Tribunal Supremo. Entonces, al no pasar el primer filtro, que es la calificación que hace el Tribunal Superior, que por cierto siempre tiene que ser una calificación formal, le habían dicho improcedente el recurso de casación. Pero ¿qué es lo que había pasado? En primera instancia, el fundamento para declarar improcedente era que había una casación por salto, es decir, el recurrente no había interpuesto recurso de apelación, por eso se fue en queja. Pero ¿qué es lo que había pasado al respecto? Aquí se tenía una sentencia de primera instancia que se le había condenado al encausado por un delito determinado a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. Él estuvo conforme con esta sentencia. Sin embargo, quien no estuvo conforme fue el fiscal, y por eso subió al Tribunal Superior, y el Tribunal Superior le dijo: no te corresponde 4 años, sino te corresponde 10 años de pena privativa de libertad. No se evaluó las circunstancias agravantes, y
se le subió a 10 años de pena privativa de libertad. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente, el encausado recurrió en casación, y es allí donde, obviamente, le declararon improcedente, y se fue en queja. Se resolvió que se había vulnerado el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque, en principio, si bien es cierto, no había recurrido, no había interpuesto apelación, era porque su situación jurídica era distinta. Es decir, entre la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia, hubo un cambio de situación jurídica. Él estaba conforme con la sentencia suspendida y no con la pena privativa de libertad efectiva. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta, para los que son auxiliares jurisdiccionales o personal judicial, tener en cuenta cuando se califica el recurso de casación. Ahora bien, otro aspecto fundamental que algunos abogados me han preguntado, incluso hemos discutido al respecto, es con relación al tema de que hay determinados casos que resuelven apelación la Corte Suprema, es decir, por delitos, los procesos por delitos de función cometidos por altos funcionarios. Decían que frente a esta resolución emitida por el Tribunal Supremo, cabía recurso de casación. En principio, ello no es cierto. No es cierto porque el recurso de casación, ya habíamos dicho, se interpone procede contra resoluciones de vista dictadas en apelación por el Tribunal Superior. En este caso está resolviendo la Corte Suprema. Me refutaron y decían que en este caso estaba resolviendo el Tribunal Supremo como si fuera un superior, lo cual no es falso. Y aún si fuera así, ¿cómo quedaría? Le decía, ¿cómo superarías el aspecto devolutivo de la casación o de cualquier recurso? El aspecto devolutivo, que desde Leone, Mancini, mencionan que el aspecto devolutivo no tiene que ver con que un juez distinto conozca el caso, sino que tiene que ver con un juez distinto y superior, de superior grado. No se podía superar este caso, ¿no? Era imposible superar, porque los recursos tienen una línea vertical, no tienen una línea horizontal. Al final terminaron diciéndome que se vulneraba la pluralidad de instancias, lo cual era incorrecto también. ¿Por qué se podía vulnerar la pluralidad de instancias? Si bien es cierto, la Constitución garantiza la pluralidad de instancias, pero esta pluralidad de instancias lo tradujo en el legislador, es decir, le dijo, oye, legislador, yo garantizo la pluralidad de instancias, pero te encargo la organización de la impugnación. Yo me conformo con un mínimo. ¿Y cuál era ese mínimo? La doble instancia, es decir, el recurso de apelación. La pluralidad de instancias, por tanto, se garantiza con la apelación. Entonces, aquí no cabía ninguna vulneración a la presunción, a la pluralidad de instancias. Y por último, como seguía terco, le dije que los recursos se interponían en el modo, forma y circunstancia establecida en la ley. Y la ley dice que no se puede recurrir a este tipo de resoluciones. Entonces, dicho esto, vamos a pasar rápidamente a las causales de casación. Dijimos que íbamos a tratar 3 causales de casación: la casación constitucional, específicamente presunción de inocencia, la casación por falta de motivación o ilogicidad en la motivación, y el apartamiento de la doctrina jurisprudencial. Vamos a ver aquí que hay un punto bastante esencial, porque las causales o motivos de casación se encuentran contemplados, insisto, en el artículo 429 del Código Procesal Penal. Y esto es lo que los franceses llaman moyens. ¿Y por qué llaman moyens? Porque históricamente ellos dijeron que la mejor manera de demostrar sus agravios era a través de los motivos. Y es por eso que ahora nosotros en el recurso de casación tenemos los motivos. Ahora bien, entonces, esto nos lleva al aspecto ahora, yendo al aspecto práctico, a tocar la fiscalización del hecho en casación. Vamos a tocar la fiscalización del hecho.
casación. Y no estoy loco, se puede fiscalizar el hecho en casación. ¿Y por qué se puede? ¿Y por qué he escogido este tema? En principio, porque no existe hasta ahora, por lo menos en Perú, alguien que a partir de la teoría del derecho haya dicho que existe una separación. Si es posible, digo, si es posible ver una separación entre hecho y derecho y a partir de ello ver si es que el Tribunal Supremo puede controlar los hechos. Yo creo que sí. Y en casación también se ha pronunciado que sí es posible controlar los hechos de manera limitada. Y vamos a ver cómo es que se puede hacer esto. Para controlar los hechos, basta remitirnos a dos causales. La causal de casación constitucional, específicamente presunción de inocencia, y la falta de motivación o ilogicidad en la motivación. Ahora bien, ¿y por qué se puede controlar a través de estas causales? Porque estos preceptos informan el juicio de hecho, es decir, marcan la pauta de la construcción de la estructura interna o externa del juicio de hecho. Esto es, A ver si puedo citar. entonces, al estar normativizado el hecho, se puede recurrir en casación. Correcto. Además, se puede recurrir en casación porque si bien es cierto la naturaleza jurídica del recurso de casación nos dice que podemos solamente conocer las cuestiones de derecho, sin embargo, el juez no puede aceptar, el juez de casación no puede aceptar los hechos del juez de primera instancia si no son válidos. Esto tiene relevancia práctica. ¿Y por qué? Porque cuando se plantea un recurso de casación, en muchas ocasiones se pretende la fiscalización de los hechos, pero a través de la revaloración de la prueba, lo cual no está permitido. No se puede revalorar prueba en casación. Esto no se puede dar porque el Tribunal de Casación no es una tercera instancia. Pero ¿cómo se puede fiscalizar los hechos en casación? Ya habíamos dicho, a través de la presunción de inocencia y de la motivación. Ingresaremos rápidamente a la presunción de inocencia para ver cómo es que se fiscalizan los hechos, porque presunción de inocencia y motivación son instituciones bastante amplias, que aparentemente todo calzaría en presunción de inocencia y todo calzaría en motivación, ¿correcto? Y se corre el riesgo de desnaturalizar al recurso, porque todo calzaría en todo. Sin embargo, tiene extremos que se pueden recurrir. Entonces, ingresaremos a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia tiene una dimensión procesal y tiene una dimensión extraprocesal. La dimensión procesal puede ser entendida como un principio informador, puede ser entendida como una regla de trato o regla de tratamiento del imputado, o puede ser entendida como una regla de juicio de hecho. Lo que a nosotros nos interesa a efectos de casación es conocer la casación como regla de juicio de hecho. Y es lo único que el Tribunal Supremo puede fiscalizar. Puede fiscalizar los hechos a partir de la invocación de la regla de juicio de hecho. Pues esta regla de juicio de hecho tiene dos vertientes. Una vertiente que es una regla probatoria y una regla de juicio. La regla de juicio puede ser una suficiente actividad probatoria, puede tener prueba de cargo, prueba cuenta de la acusación, puede ser prueba ilícita o puede ser una prueba actuada o prueba formal, que es lo que se llama prueba formal, es decir, prueba actuada en el plenario o excepcionalmente prueba anticipada o prueba preconstituida. Es lo y la regla de juicio que tiene que ver con la duda razonable, es decir, el juez tiene que tener la certeza de la culpabilidad de un imputado más allá de toda duda razonable. Sobre la base de esto, nada más se tiene que centrar el recurso de casación, específicamente el recurso de casación constitucional por presunción de inocencia. Y a partir de ello podemos fiscalizar los hechos. A partir de solamente la regla de juicio se puede fiscalizar los hechos. ¿Y por qué? Porque con la invocación de la presunción de inocencia, lo que te está diciendo
o lo que te están pidiendo es una reforma directa de la sentencia. ¿Y esto por qué? Porque el recurrente en puridad lo que está cuestionando es un defecto de juicio, es decir, un vicio injudicando in facti, que se traduce o que vendría a ser el núcleo esencial de la presunción de inocencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Tribunal Supremo controle, haga una revaloración del juicio, sino lo que hace el Tribunal Supremo es una corrección del juicio de hecho, que no es lo mismo. ¿Y cómo se hace? Es decir, lo que corrige es la fijación de los hechos en la sentencia. ¿Y cómo se produce esto? Se produce de dos maneras. Uno, revisando la racionalidad y revisando si es que se ha detectado una debida actividad probatoria. La racionalidad no es otra cosa más que la exigencia de la prueba, una prueba concluyente. Y una debida actividad probatoria quiere decir una prueba formal, es decir, una prueba actuada en el plenario, una prueba ilícita, es decir, aquí se analiza la regla probatoria. Entonces, en casación se puede fiscalizar los hechos, sí se puede fiscalizar los hechos, pero aquí no se traduce, esto no se traduce en una revaloración de los hechos, sino en una corrección del juicio de hecho, insisto, en una corrección del juicio de hecho. Esto es, aquí se va a determinar si es que existe una premisa indispensable para la aplicación correcta de la norma. Esto es, aquí se ve una pauta esencial. ¿Y cuál es esta pauta esencial? En esta pauta esencial se tiene que ver si es que ha existido algún error patente en la prueba y su valoración. Su valoración se traduce obviamente en una regla de la sana crítica. Esto se puede traducir en palabras del profesor Miranda Trampas, que el recurso de casación se puede controlar de dos maneras. Uno, verificar si la prueba, si es que es el carácter, verificar si el carácter de la prueba de información valorada ha sido correcta y ver también su licitud. Y dos, aquí también se tiene que ver si es que se ha respetado las reglas de la sana crítica. Esto es lo que se tiene que ver en casación constitucional, específicamente de la presunción de inocencia. No revalora la prueba, sino hace un control de juicio de hecho. No se dice, no se ha valorado la declaración, sino que se tiene que partir de las reglas probatorias para poder ingresar a fiscalizar los hechos. Correcto. Entonces, rápidamente ingresemos ahora al otro motivo de casación, que es la motivación, falta de motivación o ilogicidad en la motivación, que está contemplado en el artículo 429.4 del Código Procesal Penal. Es decir, la motivación, hay que destacar acá que es una garantía constitucional. Sin embargo, el legislador, dada la importancia del caso, lo contempló en una causal propia, es decir, en el artículo 429.4. Por tanto, es incorrecto invocar la casación, como en muchos casos se ve la motivación dentro de la casación constitucional. ¿Por qué? Porque tiene una causal propia. Correcto. Dicho esto, podemos señalar que el recurso, la motivación de las resoluciones judiciales son una garantía constitucional y legal que guardan conexión con la interdicción o prohibición de arbitrariedad. ¿Y esto por qué? Porque si bien el juez tiene a partir de la libre valoración de la prueba, tiene la libertad de poder decidir, sin embargo, con la motivación encuentra un límite. Esto, en palabras del profesor Colomé, es que el juez no decide lo inmotivable. Pues bien, entonces, la motivación recae sobre una decisión judicial. Se motiva lo que se decide. Entonces, motivación es justificar, es dar razones sobre una decisión. La motivación, al igual que la presunción de inocencia, se estructura en una motivación fáctica y una motivación jurídica.
La motivación fáctica o juicio histórico tiene que ver con las inferencias que se realizan a partir de la prueba practicada, y la motivación fáctica o juicio jurídico tiene que ver con la valoración jurídica suficientemente razonada que se realiza a partir de los hechos declarados probados. Lo que a nosotros nos interesa a estos efectos para ver qué es lo que se puede controlar en casación con relación a la fiscalización de los hechos es la motivación fáctica, específicamente lo que el profesor Igartua denomina las patologías de la motivación, o lo que el profesor Malen denomina los errores de la motivación. Vamos a centrarnos entonces en las patologías de la motivación. Habíamos dicho que la motivación puede ser por falta de motivación o ilogicidad en la motivación, ¿verdad? La motivación por falta de motivación puede ser una motivación omitida, es decir, aquí el juez no ha hecho su trabajo, es decir, no ha hecho nada, no ha valorado, no ha dado razones, no ha dado motivos, y por tanto, cuando se presenta esta falta de motivación, es imposible realizar un control. ¿Por qué? Porque la motivación tiene como fin dar razones a las partes y también va a servir para que el Tribunal Supremo pueda controlar esta resolución. Entonces, si no existe una motivación, pues no va a ser imposible controlar esta motivación. Este tipo de motivación generalmente se da en temas de laboratorio, prácticos, difícilmente se presenta en la realidad, ¿no? Y a su vez, otra patología es la aplicación judicial incorrecta. La aplicación judicial incorrecta es otra patología. ¿Qué quiere decir? Que existe motivación, pero esta motivación está viciada. Estas patologías pueden ser una motivación parcial, una motivación insuficiente o una motivación ficta o aparente. Y por último tenemos la ilogicidad en la motivación, que tiene que ver con el razonamiento del interlógico del juez. Esto es, se tiene que ver si es que el juez ha motivado adecuadamente su razonamiento, sin saltos, sin lagunas, sin contradicciones. Esto es, aquí se valora las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia. Entonces, lo que se controla en casación son las patologías ya mencionadas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? El Tribunal Supremo no ingresa a valorar la prueba actuada en primera instancia, porque esto es propio del recurso de apelación. Lo que hace el Tribunal Supremo para estos efectos, en temas de motivación, específicamente para aterrizar y fiscalizar los hechos, es evaluar el nexo que existe entre valoración de la prueba y motivación de la decisión. ¿Y esto cómo se traduce? Esto se traduce de dos formas. En principio, se tiene que ver si es que el enunciado fáctico ha sido suficientemente fundamentado, si existe suficiente argumentación respecto a los fundamentos que ha emitido el juez de mérito y su prueba que fundamenta su decisión. Y número dos, tiene que ver con la logicidad. Esto es, tiene que ver si los hechos están son suficientemente lógicos a partir de la prueba practicada. Entonces, lo que se realiza en casación a partir de la invocación de la motivación es una valoración ex post, es decir, se valora si es que existe una motivación suficiente a partir de los argumentos que arriban a unos hechos probados y no se hace una reformulación del hecho, que eso es propio del Tribunal de Apelación. El Tribunal de Casación no cambia, no varía los hechos que quedaron plasmados por el Tribunal Superior, sino lo que hace es un análisis del razonamiento que justifica una decisión. Entonces, ¿por qué no se puede controlar? ¿Por qué el Tribunal Supremo no controla los hechos?
el Tribunal Supremo no controla los hechos porque no es un juez de proceso, sino es un juez de sentencia. Punto número 1. Punto número 2, el Tribunal Supremo no realiza un juicio sobre el juicio, no realiza un juicio sobre el hecho, sino realiza un juicio sobre el juicio. Esto es, el Tribunal Supremo no reactiva la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque no adquiere pruebas, no formula hipótesis explicativas respecto a los hechos, no selecciona las pruebas, no reorganiza las pruebas. Por tanto, es posible fiscalizar a partir del derecho, fiscalizar los hechos. ¿Y cuáles son las causales por los que se puede fiscalizar los hechos? Es la presunción de inocencia y la motivación. Es decir, no se puede pedir la revaloración, pero sí se puede pedir la corrección del juicio de hecho. ¿Correcto? Entonces, ¿es posible fiscalizar los hechos? Sí, pero no como una revaloración. Y se tiene que partir, obviamente, del derecho. En este caso específico, específicamente, valga la redundancia del caso, de la presunción de inocencia y de la motivación de las resoluciones judiciales. Pues bien, lo último que íbamos a tocar es el apartamiento de la doctrina jurisprudencial, que hemos visto bastantes errores al respecto, porque cuando se recurre en casación, se cree que porque existe una sentencia de casación, se aparta y el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior, dice lo contrario a lo resuelto por el Tribunal Supremo en casación o una sentencia de casación, se dice que se apartó de la doctrina jurisprudencial, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que marca una sentencia de casación no es la doctrina jurisprudencial, no marca una doctrina jurisprudencial, marca una línea jurisprudencial. Puede ser que haya 1, 2, 50 sentencias de casación, pero estas 50 sentencias de casación no van a marcar una doctrina jurisprudencial, marcan una línea jurisprudencial. En nuestro caso, a diferencia de otras legislaciones en donde se dice que a partir de 2 sentencias de casación similar se convierte en una doctrina jurisprudencial, no, en nuestra legislación es distinto. Nuestra legislación, la doctrina jurisprudencial, viene definida por ley y no por el número, por la cantidad de casaciones similares. Insisto, la casación lo que marca es una línea jurisprudencial, no una doctrina jurisprudencial. ¿Correcto? Entonces, lo correcto cuando se plantea un escrito de casación es no plantearlos, a no ser que expresamente lo diga la sentencia de casación, plantearlo, pero extraer los fundamentos de esta sentencia de casación y reforzar tu escrito y citar la sentencia de casación. ¿Para qué? Con eso le das un mensaje al Tribunal Supremo. Estás diciendo, esta es la línea que ustedes siguen, esta es la línea jurisprudencial, no es el apartamiento de la doctrina jurisprudencial. Han habido casos en donde han sido desestimados porque como causal han planteado el apartamiento de la doctrina jurisprudencial, ¿no? Y cuando no era así. Citaron mucho este caso común del peligro de fuga que salió hace mucho tiempo, el caso de Arequipa, no recuerdo exactamente de prisión preventiva, pero es de Arequipa, bastante conocida, y muchas casaciones se desestimaban en ese sentido. ¿Por qué? Porque en realidad no marcaba una línea jurisprudencial y ellos querían que se trate como una doctrina jurisprudencial. Los casacionistas, los recurrentes de casación decían, se está apartando de la doctrina jurisprudencial, cuando no era así, no era correcto. Lo correcto era extraer esos fundamentos, reforzar lo que tú estás diciendo y citar la sentencia para que vean que esa es la línea que estaba citando el Tribunal Supremo. De esa manera se tenía que interponer y eso era uno de los errores patentes que constantemente se venía y viene sucediendo, en la interposición del recurso de casación. Por eso hay que tener bastante cuidado al respecto. Por favor, ¿podría preguntar al profesor cuál es la diferencia entre la inadmisibilidad e improcedencia del recurso de casación? Porque él ha hablado solamente de la improcedencia. Muchas gracias.
En principio, aquí no es que haya hablado no haya hablado sobre inadmisibilidad e improcedencia. Lo que pasa es que planteé un caso en donde se había declarado improcedente el recurso de casación. En su generalidad, cuando se desestima un recurso de casación, se declara inadmisible el recurso, ¿correcto? La inadmisibilidad e improcedencia viene enmarcada por lo que señala, lo que estipula el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil es claro al señalar cuando estamos ante una inadmisibilidad y cuando ante una improcedencia. La improcedencia tiene que ver con que el recurso no procede porque es improcedente de plano. ¿Y por qué es improcedente de plano? Porque no está estipulado. Y la inadmisibilidad tiene que ver cuando, a pesar de haber cumplido todas las formalidades establecidas, tu recurso no se estima. Por eso se declara inadmisible. Y eso lo van a ver mucho cuando vean los autos de calificación. Los autos de calificación se declaran inadmisibles. ¿Y por qué se declaran inadmisibles? Como le digo, porque a pesar de haber cumplido con las formalidades establecidas, tu recurso se está desestimando, y se desestima porque se considera que no, a pesar de haberse cumplido con todas las formalidades, no da paso para conocer esta sentencia de fondo. Buenas noches. Mire, primero para felicitarle por su exposición, pero quiero hacerle una pregunta muy directa, ¿no? Usted habló, el doctor habló sobre el tema de lo que es la patología en la falta de motivación en una resolución judicial, que obviamente amerita una casación, ¿no? ¿Cuál es lo más saltante en lo que un abogado litigante puede darse cuenta de que ha habido ahí una patología saltante en lo que es falta de motivación en una resolución judicial? Correcto. Mire, gracias por su pregunta. Miren, y precisamente aquí tengo, para dar respuesta a su pregunta, un auto de calificación declarado bien concedido. Y aquí también hay una parte donde se declara inadmisible. Una parte inadmisible como para terminar de responder la pregunta del otro compañero. Pues bien, lo voy a leer textualmente para que se den cuenta. El artículo 6 dice: sin embargo, por medio del control de la motivación de la sentencia, sin realizar ninguna indagación fáctica, se puede examinar, primero, si la sentencia de vista es incompleta al omitir el examen de determinados medios de prueba de carácter esencial para todos o algunos ámbitos del juicio de hecho o de determinación de la pena. Aquí está clarísimo, está entrando todo. Segundo, si esta es hipotética o dubitativa. Tercero, si incorpora una interpretación falsa de un medio de prueba, es decir, la conclusión sobre el contenido de un medio de prueba es contraria a lo que se desprende de él. Y cuarto, si las inferencias probatorias son correctas, precisas o pertinentes. Esto se refiere a las máximas de la experiencia, las leyes de la lógica o conocimientos científicos, a fin de evitar apreciaciones incompatibles con un adecuado razonamiento judicial. De esta manera, uno se puede dar cuenta cuando se está ante una patología, es decir, cuando se está ante una falta de motivación dentro de todas sus variables, ¿no?